Es lunes y estamos en Santo Espíritu y vamos con nuestra receta, que hoy sí que tenemos montado aquí un bodegón del 16 o del 17, madre mía, qué colorido. Y es que nos vamos a las afortunadas. ¿Saben con ese calificativo a quién nos referimos? Las Islas Afortunadas, a nuestras queridísimas Islas Canarias, que no por estar lejos dejan de ser nuestras. Vamos a hacer el puchero canario, que me parece, entre toda la infinidad de pucheros que hay en nuestro país, me parece una excelencia. Les presento primero los ingredientes y luego les digo el por qué es una excelencia, aunque después de hablarles de los ingredientes ya sabrán por qué. Comenzamos por las verduras. En esta cesta tengo puestas todas las verduras que califican o que contienen este puchero canario. Esto lo llaman piñas de maíz o unas mazorcas de maíz dulce, la col, las zanahorias, el ñame, que es un pariente de la yuca o parecido a la yuca, es un tubérculo, las calabazas, la patata o papa, aquí le dicen boniato, aquí en esta tierra, allí le dicen batata, dulce, unas judías verdes y el calabacín. Allá en Canarias le llaman con otro nombre, si luego me acuerdo se lo digo. Los garbanzos, todo eso compone las verduras del cocido canario. Y luego en la carne tenemos carne de vaca, de res, de buey, carne de vacuno, un trozo de gallina, un trocito de tocino salado y un trocito de costilla de cerdo. Aderezos para nuestro majado: el azafrán, perejil, que tenía que haber sido fresco pero no tenía, perejil, unos clavitos de olor y el ajo. Y aquí tenemos el gofio, que nos servirá para componer al final con el caldo del puchero, componer un gofio escaldado, es una especie como de, digamos, de puré, que es como un acompañamiento, es casi como el sustituto del pan para tomar este precioso cocido. Les digo que es un cocido excepcional, sobre todo por la variedad de verduras que lleva. Lo caracteriza también el majado que es tan propio de la cocina canaria, los majados, los mojos y el gofio. Mezcla de culturas. Qué maravilla cuando se mezclan las culturas, cuando las culturas se suman la una a la otra. Qué bonito. Y un gran ejemplo son nuestras Islas Canarias, están ahí en medio, entre América y Europa. Todos los que iban para allá o venían de allá pasaban por Canarias y dejaban allí siempre lo bueno, o recogían de lo que traían lo bueno. Así, ya saben que los cocidos, el cocido es el plato, digamos, siempre se identifica a España con la paella, ¿no? El plato que está en toda España, en todos los lugares de España, es el cocido, el puchero, el guiso, el cocido canario, el cocido madrileño, el cocido manchego, la escudella catalana, el puchero de Nadal, de aquí de Valencia, el cocido maragato, el cocido gallego. Cada territorio tiene lo suyo, hace los cocidos con lo que tiene. Es una maravilla, es de una riqueza inmensa. Pues Canarias coge de Europa, coge de América, coge de África y coge lo suyo propio. El ñame de África, el maíz de América, el gofio, lo suyo propio, la comida de los guanches.
Y así se compone un cocido que tiene de todos y para todos. Vamos a empezar. Lo primero vamos a poner la carne. Aquí tengo agua ya caliente o calentándose. Vamos a poner la carne, la gallina, la res, la costilla del cerdo y el trocito de tocino salado. Y junto a eso vamos a poner los garbanzos, que los tengo metidos en una bolsita para luego poder recogerlos bien. Estos garbanzos han estado en remojo toda la noche. Estas bolsitas son muy apropiadas para luego poder recoger bien los garbanzos. Bien, la inteligencia de este cocido es ir añadiendo cada cosa en su justo momento. Lo que más tiempo de cocción tiene, lo acabamos de poner. Luego iremos poniendo en 2 veces las verduras, primero las que más les cuesta de cocer y después las siguientes. Y al final añadiremos el majado con un chorrito de aceite de oliva. Bueno, vamos poquito a poco. 30, 40 minutos que cueza esto y volvemos para ir añadiendo las verduras. Yo mientras tanto voy a ir pelando y preparando las verduras para que esté todo listo. Volvemos. Pues esto lleva ya 1 hora más o menos cociendo. ¿Ven? La carne. No les dije antes, la olla tiene que ser una olla, una señora olla, porque tenemos que meter muchas cosas. Y nos tiene que caber todo, que ya saben ustedes el problema que yo tengo de que no me caben las cosas en las ollas. Bueno, esto lleva 1 hora cociendo, la gallina, la carne de res, las costillas y el tocino, junto con los garbanzos, que es lo más duro. Ahora tengo ya aquí preparada toda esa verdura que veían en el cesto de forma natural, ya la tengo aquí pelada, la que se pela, la que hay que pelar y troceada. Aquí hay habría 2 tipos de verduras, unas más duras, otras más blandas. Las más duras las metemos primero. Zanahorias. A lo mejor lo saben, pero ¿saben ustedes por qué Canarias se llama Canarias? Lo más cómodo sería pensar, pues serán que allá habrá muchos canarios. Amarillos canarios, y no viene de canarios. Cuando los romanos fueron a Canarias, que fueron los primeros que llegaron de fuera, ya había unos pobladores, digamos, nativos, llegaron los romanos y un tal que hizo de Plinio o alguno de esos historiadores vio muchos perros en aquellas islas. Y la palabra canaria viene de canis, de perros. Y la pusieron los romanos. ¿Qué les parece? El ñame. El ñame es como la yuca o la yuca, lo que pasa es una variedad distinta, más propia de África. La yuca no la encontraríamos más en América, en Hispanoamérica. 4 trocitos. Las judías suelen ser un poco duras de cocer. Las ponemos ahora. ¿Han visto que las he atado? No quiero que se me escapen, poder pescarlas después con facilidad. Porque luego la presentación del plato tendremos que poner en un lugar las verduras, en otro lugar la carne y en otro lugar el caldo, como se suele hacer con los cocidos en muchos lugares. Y la col también suele ser un poquito más dura de cocer. En la presentación primera no les puse cebollas y ya me riñeron. Oye, ¿que no has puesto cebollas? Sin problema. Si todos los problemas fueran como ese, la cebolla, 2 cebollas, así peladas como les dije una vez para que no se desarmen. Y aquí nos ha quedado la verdura que yo considero que es un poco más blanda. La calabaza, la patata, la batata, el calabacín y las piñas de maíz, que les he quitado las hojas y los hilitos esos que tienen, y aquí están cortadas en trozos. Vamos a dejar como que esto rompa a hervir y en unos minutos, 10, 15 minutos, 20 minutos,
ponemos el resto de las verduras. Y nuestro cocido está ya casi hecho, a la espera de la guinda final, que va a ser el majado y la distribución de las cosas para que luego tengamos una buena presentación. Ahí quedó. Y nosotros a la espera. Miren qué preciosidad de hervor tiene esto. Bueno, pues vamos a añadir el resto de las verduras que considero que son un poquito más blandas para que no cuezan en exceso. Tenemos la calabaza, aquí bien sonrosada. Qué riqueza de verduras tiene este cocido. Saben, las Islas Canarias nacieron de volcanes submarinos que fueron en erupción y van soltando hasta que se formaron las Islas Canarias. Y pronto fueron pobladas por habitantes venidos de África. Y allí, en cada isla, vivían tranquilos y felices, unos casi independientes de los otros, pues alimentándose pues, con la poquita agricultura que tenían, con las semillas, con los animales. Y la primera vez que fuimos para allá los europeos fueron dos normandos, uno de apellido Betancourt. Me suena Betancourt por el santo Betancourt, y tomaron dos islas y se hicieron señores de esas islas, y luego fueron llegando otros hasta que aquello se convirtió en un señorío. Cada isla tenía sus señores. Hasta que aquello se normalizó con la llegada de los reyes católicos, y bueno, aquello se puso un poco en orden, aunque sí que es una lástima. ¡Ay! La patata, luego la cogeré. Bueno, pues las patatas, el maíz, esta es la batata. Y va todo para adentro. Hemos enfriado el caldo, pero poco tardará. Le ponemos la tapa y poco tarda en hervir. Bueno, completaremos, lleva 1 hora más o menos de cocción. A los garbanzos, que es lo principal, lo que más tarda en ponerse blando, a los garbanzos les quedan como media hora o una cosa así, un poco más, que es lo que tardan en hacerse estas verduras. Cuando vayamos pinchando a los distintos individuos que andan por aquí y vemos que está todo tierno, a sacar de la olla, a distribuir y a comer. Volvemos. Esto, ya ven, ahí anda, reblandeciéndose. Muy bien, pues vamos a dar el toque final. Esto es una característica propia del puchero canario, el majadito que se le hace. Que hay variedad en cuanto a los ingredientes. El que no falta es el perejil y el ajo, que es lo fundamental. Vamos a poner primero el ajo. ¿O no? Voy a machacar primero estos clavitos de olor. 4, que como son un poco más duros, y ya sobre eso ya sí que podemos machacar el ajo. Añadiremos un poquito de sal para que no salten, sal que por otro lado no le viene mal al caldo, que lo probé hace un momento y vi que le faltaba una poquita de sal, y aún habrá que añadirle más. ¿Saben una de las mayores riquezas de Canarias, que siempre tú... Ya se soltó otra vez esto. ¿Saben una de las principales riquezas de Canarias? La
La cochinilla. ¿Saben lo que es la cochinilla? Es un insecto parásito que vive en ese cactus, que son las chumberas, del cual se extrae un tinte muy valorado y muy apreciado, el carmín, ese rojo intenso, muy valorado. Los ingleses, que lo pintan todo de rojo, lo valoraban mucho. Y fue una de las grandes riquezas de Canarias, la recolección de la cochinilla, que son una especie de insectitos blanquecinos que se pegan a la hoja de la chumbera y que cuando se aplastan y se muelen, pues dan un polvito que da ese color, ese rojo intenso. Pues sí, ha sido una de las grandes riquezas de Canarias, aunque a Canarias se le conoce sobre todo por los plátanos. Plátano de Canarias. Aunque tiene muchas cosas buenas los quesos. Los quesos majoreros. La verdad es que los romanos, que fueron los primeros en llamarlas afortunadas, llevaban razón cuando le pusieron el nombre de afortunadas. Voy a poner aquí el perejil. Y como saben que Colón, cuando fue a descubrir las Américas, se paró allí porque tuvo problemas con uno de sus barcos y estuvo en la isla de La Gomera bastante tiempo hasta que arreglaron el barco, y luego continuó y al final se quedó como en la parada obligada de todos los que iban y venían de América. Además ahí cogían muy bien los vientos alisios que los llevaban hasta el otro lado. Se convirtió en parada y en centro de encuentro de culturas, de unos y de otros. El azafrán de La Mancha. Y ahora esto lo vamos a desleír con un poquito de caldo. Voy a coger un cacito. En Canarias hasta hace poco teníamos 4 conventos, 2 en la isla de Tenerife y 2 en Gran Canaria. Ahora mismo tenemos solamente 2 conventos, uno en cada isla. En la ciudad, en Tenerife, Santa Cruz, y en la ciudad de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues va para adentro. Bueno, vamos a dejar un momentito que se integren un poco todos esos sabores y el sabor del majado que hemos puesto. Nada, unos minutos, 4 o 5 minutos. Yo sacaré todas las cosas para no entretenerles a ustedes y nos volvemos a ver ya a mesa puesta. Bueno, pues todo en su sitio y yo con la cuchara preparado, Aquí tienen, miren qué olla de verduras, el ñame, el calabacín, la calabaza, por ahí abajo se ve el boniato, las judías, la zanahoria, las patatas, la cebolla, las piñas de maíz, todo un espectáculo de verduras, junto con los garbanzos. Y aquí la carne y el caldo, que lo pondríamos en la mesa y cada uno coja el orden que quiera, porque a veces empieza a decir, no, primero la verdura, no, primero la carne, no, primero hay que tomar el caldo. Hay otro que dice, no, yo lo prefiero todo junto. Pues en cuestiones de cocidos
Cada maestrillo tiene su librillo. Lo que sí les voy a preparar es el gofio escaldado en un cacharro en una escudilla que les enseño por curiosidad. Les sorprenderá muchísimo, como a mí me sorprendió la primera vez que la vi. La escudilla. Esta proviene de Guadalupe, del monasterio de Guadalupe. Son de algunas de las que quedaron, de las que utilizaban los jerónimos allá por el siglo XV, siglo XVI. Y a todos les resulta curioso que tenga un demonio ahí metido. Les explico el porqué, porque a más de uno nos valdría tener un demoniejo en el plato. Ya que les hago el gofio escaldado, se lo enseño. Cuando te sirven el plato y tú empiezas a comer, se lo hago como si fueran ustedes. Cuando empiezan, ahí no se ve nada, pero cuando empiezan a comer, asoma el de los cuernos. Era una forma de recordarle a los jerónimos que no debían de recrearse demasiado en la comida, porque hay un pecado, el de la gula, que nos atenaza. Y el demoniejo les hacía recordar que cuando vas comiendo, te van apareciendo los cuernecillos. Bueno, pues, si me equivoco, perdónenme ustedes, los canarios. Aquí tengo este gofio que me lo trajo una familia directamente de Canarias. Unos señores que tienen a su hija aquí viviendo en Valencia y vienen a verla y me trajeron el gofio. Pues no hay más que echarlo ahí. Saben, el gofio es una de las cosas que quedan de tradición de los guanches, es decir, de los pueblos primitivos que habitaban las Islas Canarias. Y era una forma de comer las semillas. Ya saben que las semillas el cuerpo no las digiere porque las mismas semillas se protegen a sí mismas creando una capa que no se disuelve dentro del estómago. Entonces las semillas hay que tomarlas siempre pues o cocinadas o molidas. De eso los mismos hombres se dieron cuenta cuando si le das de comer a un animal trigo entero o cebada entera, luego te das cuenta que en las heces salen los granos enteros, porque no se digieren. Entonces lo que hay que hacer es molerlo. Y ellos pues molían el gofio, los granos de maíz tostados o los granos de trigo, y luego después de tostados se muelen y se produce esta harina que es riquísima. Y que se come como si fuera el acompañamiento, el pan, el gofio escaldado. No les entretengo más. Lo pongo aquí. Esta semana, el mes de noviembre acaba con San Andrés, uno de los apóstoles, uno de los más queridos no, pero uno muy querido por el Señor. Era hermano de San Pedro y es uno de los que más veces aparecen en el Evangelio, en numerosas ocasiones. San Andrés fue el que conoció a Jesús llevado por Juan. Ahí está el Cordero de Dios, y se fue con él. Y luego volvió a por su hermano, a por Pedro. Ya saben, San Andrés murió en el Oriente en una cruz en forma de aspa, por eso se llama la cruz de San Andrés. Y para los orientales, para la Iglesia oriental,
San Andrés es lo mismo que para nosotros San Pedro en Roma. San Pedro en Roma, San Andrés en el Oriente, en Constantinopla. Felicidades a todos los andreses, por aquí cerquita tenemos alguno. Paz y bien, disfruten de Canarias, la afortunada, con este cocido canario y sin duda alguna, y si Dios quiere que querrá, nos vemos el lunes próximo.